de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso y agradecido por este día. Primer día del año 2022 ya estamos. Y empezar bien este día, amén, predicando la palabra del Señor. Lo que hace tan bien a nuestras vidas, y eso se merece una alabanza,
nuestro Dios. El 2021 fueron tiempos muy difíciles de partir del año 2020, cuando empezó toda esta cosa de los encierros, de la pandemia, hasta el día de hoy, gente que se les partió seres queridos, ¿cierto? Pero ya cuando ahora estamos en el primer año, o sea, en el primer día del año 2022, nos enseñaron a valorar cada día. Y cada uno de nosotros empezamos, ¿cierto?, ya de aquí adelante con una ilusión renovada y deseándole a todos que pasen un feliz año nuevo junto a su familia. Amén. Y lo primordial es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Si usted quiere compartirlo, el programa, puede hacerlo. Si puede poner un like, ¿cierto?, para que esto siga creciendo. Es algo bueno. Es algo que el Señor le gusta, para que nosotros expandamos este Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Escritura. La Escritura hoy día está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice, en el nombre de nuestro Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Amén. Muchas personas a veces se hacen una pregunta, o nos hacemos preguntas, y decimos: ¿cuántos tipos de fe pueden haber? Y nosotros podemos entender que hay dos tipos de fe: que la fe natural del hombre, que no conoce al Señor, y también está la fe espiritual, que proviene de Dios, aquellos que han alcanzado el propósito que tiene con cada uno de nosotros, en creer que cada uno de nosotros vamos a tener vida eterna, en la confianza, en el grado de fe que nosotros podemos tener en el Señor. Qué importante esto, hermano, de la confianza que nosotros podamos tener desde este día que nosotros iniciamos el año 2022 con una ilusión renovada. Bendito sea Dios. Que nos hacemos esta pregunta: que Jesús salió del sepulcro para quedarse en nuestro corazón. Para quedarse en nuestro corazón es que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos. Y es algo importante para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, creer en esta resurrección. Es la parte más importante de nosotros. Es ahí donde le duele el enemigo, es que Jesucristo resucitó de los muertos. Cuando llega María Magdalena, dice que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Y esto para ella fue una gran prueba, para María Magdalena, que el cuerpo hubiera desaparecido. Ella contribuyó a las necesidades de Jesús y sus discípulos. Y fue la primera en ver al Cristo resucitado.
fue la primera testigo, fue la primera en testificar de que había resucitado Jesucristo. Fue la primera en testificar y dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Ella fue una mujer que estuvo al pie de la cruz. Tuvo debilidades, tuvo errores, y quizás debilidades como todos nosotros tenemos. Ella tuvo, se puede decir que estaba endemoniada cuando Jesús echó de ella 7 demonios. Fue sanada. ¿Y cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de esta mujer, María Magdalena, que fue obediente en crecer en el entendimiento de que Jesucristo era su Señor? Muchas veces hay gente que dice que la mujer no debiera predicar, pero nosotros vemos que las mujeres son vitales en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se relacionaba con las mujeres de acuerdo como las creó, porque Él creó al hombre y a la mujer a su imagen, reflejando de igual a igual la imagen de Dios, la imagen de Dios. Por eso es importante, hermano, que cuando se derrama el Espíritu del Señor, se derrama sobre toda carne. Cuando Jesús aparece a María Magdalena, fue la primera aparición, primeramente a ella, lo que dice la Biblia, apareció a ella. Y nosotros vemos que cuando ella llegó al sepulcro, vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. No se quitó para permitir que Jesús saliera, porque Él podía hacerlo con facilidad, sin que la movieran esa piedra, porque Él tenía un cuerpo glorificado. Acuérdense cuando los discípulos estaban con temor encerrados, apareció en medio de ellos un cuerpo glorificado, no como el cuerpo de Lázaro, un cuerpo glorificado que podía traspasar lo material. Entonces la piedra fue quitada para que otros entraran, ¿cierto? Y vieran que Jesús ya no estaba ahí. Vemos que Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando nosotros venga Jesucristo a buscar a la iglesia. Las personas que oyen hablar de la resurrección por primera vez necesitan tiempo para comprender. Necesitan tiempo para comprender esto, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Muchos pueden pensar que todo es una fabricación imposible de creer. Nosotros vemos hombres que realmente han creído en la palabra del Señor, hombres que han creído en la resurrección de Jesucristo, en este Jesucristo resucitado, glorificado. Nosotros vemos a este hombre, a un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús y era un seguidor secreto de nuestro Señor. Era un dirigente bien distinguido del Sanedrín.
Quizás a lo mejor en el pasado José había tenido temor, ¿cierto? Temido a los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Pero ahora él con valentía pedía tomar de la cruz el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Los discípulos que lo habían seguido públicamente habían huido. Pero este líder, que era judío, que siguiera a Jesús en secreto, pasó al frente e hizo lo que era correcto. Se puso, como dicen algunos, en la primera línea. Todos los más seguidores ya estaban huyendo. Entonces vemos, amados, que siempre cuando no están sus discípulos, siempre hay algo que están, un NN, como dicen algunos, alguien desconocido quizás que está ahí en lo secreto, caminando en el Señor, que no es público, pero ahí está, que aparece en el momento preciso. Y dice que este hombre rico de Arimatea, dice que lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Un sepulcro nuevo, amado, que era labrado, ¿cierto? En una de las muchas colinas que habían ahí, en ese lugar. Vemos a este hombre, ¿cierto?, que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para sepultarlo. Pero cuando Jesucristo había muerto, cuando Él dijo consumado es, y murió en la cruz, fue llevado a ese lugar, a esa cueva labrada, ¿cierto?, a este sepulcro. Pero ¿qué es lo que dijo Pilato? Pilato dice: pónganle un guardia, asegúrenlo, sellen la piedra, pónganle guardia. Aseguraron, dice, el sepulcro, lo aseguraron. Entonces nosotros lo podemos imaginar, nos imaginamos que, ¿cierto?, como una persona que ya está muerta, que está fallecida, le pongan tanta guardia. ¿Por qué pusieron tanta guardia? Lo aseguraron, sellaron la piedra, pusieron los guardias ahí, protegiendo el cuerpo, quizás cuidándolo, porque estaban temerosos. Se aseguraron de que sellaran la tumba y lo custodiaran con soldados romanos ahí. Había una sola entrada en esa cueva. La sellaron, pasaron una cuerda sobre la piedra que estaba en la entrada, la sellaron con arcilla, los extremos de las cuerdas. Solicitaron la mayor seguridad a esa cueva. Con estas precauciones, la única forma en que la tumba podía quedar vacía era que Jesús resucitara. Los fariseos no entendían que ni la roca, ni el sello, ni los guardias, ni todo el ejército romano podían impedir que el Hijo de Dios resucitara. Y eso es lo que nosotros creemos. Resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros vemos a María Magdalena, cuando ve que esa piedra está quitada, volvió entonces corriendo, ¿cierto?, a testificar a Pedro, al otro discípulo que era Juan, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. ¿Cuál es ese otro discípulo? Era Juan el amado. Porque cuando tú amas al Señor, o cuando tú, por ejemplo, amas a un ser querido y que te dijeran a ti:
ha resucitado. Esa persona que tú querías, que tú amabas, que tú echas de menos y que te digan, ha resucitado. ¿Qué harías tú si lo amas con todo el corazón? Tú correrías a ese lugar para verlo. Y dice que ellos cuando llegaron, Pedro y el amado, dice, bajándose a mirar, vieron el lienzo puesto allí. Pero ¿qué es lo que hacía Pedro? Pedro analizaba los hechos. Hay muchos que quieren analizar la resurrección de Cristo, lo analizan, si es cierto, no es cierto, si fue verídico. Pero nosotros conocemos a Juan el amado, que era el que se recostaba en el corazón de nuestro Señor, el que podía oír los latidos de su corazón. Jesucristo en su crucifixión, cuando Él estaba en la cruz, dice que aún ahí en la crucifixión, cuando agonizaba, cuando estaba agónico en la cruz, se ocupó de su familia. Se ocupó de su familia. Y si nosotros vemos, amados, quién es su familia, la familia de Jesucristo, son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, en su vida. Somos todos familia. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 19, que habla, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, después le dijo a Juan, he ahí tu madre. Y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces nosotros vemos que Jesucristo está preocupado, aún agonizando en la muerte, estaba preocupado de la familia. La palabra nos enseña, amado, que el Antiguo Testamento se escribieron para nuestras enseñanzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, pidió a Juan que se hiciera cargo de María. Nuestra familia es un regalo precioso de Dios y debiéramos valorarla, cuidarla bajo todo tipo de circunstancia. ¿Cómo está esa familia? ¿Cómo está esa familia del Señor? Aquellos que han creído en nuestro Dios, somos familias. ¿Cómo puede hoy demostrar el amor a su familia? En este primer día del año 2022, dice que Jesucristo, el discípulo de nuestro Señor, con el que andaba, que estuvieron 3 años con Jesucristo, era el que se recostaba en el pecho de nuestro Señor. Este discípulo amado, que era parte de esa familia de Jesucristo, sus discípulos, cuando Jesús aparece, cuando estaban pescando, dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Pedro es el Señor. Y Pedro cuando vio que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermano, cuando amamos al Señor, lo conocemos como es Él, porque Él es misericordioso, preocupado de cada uno de nosotros, preocupado de los discípulos del Señor. Aquel discípulo, aquel Jesús amaba, reconoció a Jesús. En esa pesca milagrosa, amado, en esa pesca milagrosa que hizo Jesucristo, cuando de Jesucristo le dijo que echaran la red, dice que la red se rompió con tantos peces que ellos pescaron en ese momento. Pero dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Reconociendo su pecado, reconociendo que era pequeño delante de nuestro Señor, porque se atemorizó con el milagro. Él reconoció su pequeñez en comparación con la grandeza del Señor, porque la grandeza del Señor es grande. Reconocer que somos, aleluyas, pequeños delante de Él. Por eso en Juan también, primera de Juan capítulo 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro, discípulo de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sabía que Jesús sanaba enfermedades, sabía que Jesús echaba fuera demonios, pero se maravillaba de que Él estuviera al tanto de la rutina diaria y comprendiera su necesidad por los milagros que hizo en la pesca milagrosa, porque Él está preocupado. No solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. Por eso le decía al principio del programa, nosotros vamos a comenzar un nuevo año 2022, pero comenzamos con el Señor, comenzamos con nuestro Dios en nuestra vida diaria, todos los días con el Señor, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Dice la Biblia, cuando trajeron a tierra la barca, lo dejaron todo y le siguieron. Y eso siempre ha sido el propósito de Dios. Ese ha sido el propósito de Yahweh, del Señor. Él es el propósito de Dios. Deuteronomio capítulo 5, 33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Estamos aquí en esta tierra, ¿cierto? Así como el pueblo de Israel lo hizo poseer esa tierra, ¿cierto? Esa tierra prometida, a nosotros también nos hace poseer este camino trazado que nosotros llevamos cada día. Seguirlo es aquella persona que inclina sus corazones a temerle, pero no es un temor de miedo, es un temor de sabiduría, como habla la Biblia. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Habla de sabiduría e inteligencia. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, cuando nosotros inclinamos nuestros corazones, lo respetamos, lo obedecemos. ¿Por qué? Porque hemos seguido el camino del Señor. Hemos trazado nuestra vida en esta tierra, en este mundo que nosotros vivimos. Seguirlo
Amado, seguirlo, nosotros vemos que existe una diferencia entre hacer algo porque se nos exige y hacer algo porque queremos hacerlo. Ahí hay una diferencia. Nadie nos exige, nadie nos ha exigido amarlo, porque Él apareció en nuestro camino. Cuando Él aparece en nuestro camino, cuando el Señor aparece en el camino, nos enamoramos del Señor, nos enamoramos de su presencia. Seguirlo no son las prácticas ni las observancias religiosas que muchas veces son forzadas. Él quiere nuestro corazón, nuestra vida completamente dedicado a Él, dedicado a amarlo. Seguirlo es amarlo, seguirlo es obediencia, y esa obediencia va a venir sola cuando tú amas al Señor, cuando tú amas la palabra. Hay dos condiciones previas para seguir a Dios. Primero, debemos reconocer nuestra naturaleza humana pecadora. Pedro dijo: apártate de mí, porque soy un pecador. Reconoció el pecado. Reconocer el pecado delante de Dios. Debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios es el único que puede hacerlo. Necesitamos imperiosamente la ayuda, y es el único que nos puede ayudar. Tenemos que dejar todo y seguirle, así como lo hicieron ellos. Hermanos, Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús resucita de los muertos. Él dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué es lo que estaba haciendo Tomás? Tomás estaba limitando al Santo de Israel, limitándolo. ¿Por qué lo estaba limitando? Porque quería ser convencido por su propio método y no de otra manera. Pero este es al método de Dios. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, le dice a Tomás, fue la segunda porque apareció dos veces a los discípulos, la primera no estaba y la segunda estaba. Es ahí cuando le dice: mete tus dedos en mi costado. Pedro era un hombre que solamente le gustaba analizar. Él quería ver. Muchos buscan ver para creer. Le gusta analizar. ¿Será cierto o no será cierto? Cuando Pedro dice, entró en el sepulcro, vio la venda de lino en el suelo. Muchos, cuando tienen un encuentro con Jesús, aceptan la realidad de la resurrección. Hermanos, nosotros hemos creído a la resurrección. Hemos creído que a través de la resurrección, eso es lo que nosotros hemos podido ser salvos, a través de esa resurrección de Jesucristo. Porque hemos tenido un encuentro con Dios, hemos tenido un encuentro con su presencia. Porque ese encuentro tiene que existir, amado, con la presencia de Cristo. Pablo, el camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. María Magdalena, cuando vio que la piedra estaba quitada del sepulcro, Jesús aparece ahí en escena, glorificado, y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Ella creyó que era el jardinero, lo que dice la Biblia. Y le contestó al Señor, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo misma iré a recogerlo. Es el amor que tenía María Magdalena, esta mujer que Dios la había sanado. Ese es el amor que tenía por Jesucristo. Lloraba porque había desaparecido de la tumba Jesús. Pero entonces Jesús, dice, la llamó por su nombre, le dice, María. Y ella se volvió y exclamó en arameo, dice la Biblia, Raboni, maestro. El maestro estaba ahí delante de ella. Es ahí, hermano, cuando la persona tiene ese encuentro con el Señor, empieza a comprender la realidad de su presencia. Es ahí cuando tú empiezas a comprender que realmente existe, como lo que dice el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, que tenemos que tener fe, aunque no hayamos visto, porque la fe, la certeza, la convicción, empezamos a comprender. Cuando alguien viene, nos predica, nos habla de la resurrección de Jesucristo, y tú crees en su presencia. Jesús, cuando apareció a los discípulos, estando Tomás presente, le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y esta palabra, hermano, me llama la atención de Jesucristo. Ahí cuando Tomás dijo, Señor, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, no seas incrédulo. Jesús no fue duro con Tomás a pesar de sus dudas. A pesar de su escepticismo, Tomás seguía siendo fiel a los hermanos de la fe y a Jesús mismo. Hay muchos que necesitan dudar antes de creer. Una cosa, hermano, que si la duda motiva preguntas y se aceptan la respuesta, la duda ha cumplido una labor positiva. Pero en cambio, cuando la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica, la duda daña la fe. Cuando usted dude, no se detenga allí. Muchas veces nosotros dudamos, hasta nosotros dudamos, que somos predicadores. ¿Predicaré o no predicaré? ¿Estarán todos con su familia? ¿Estará alguien viendo? Y dudamos, pero no nos detenemos porque tenemos que seguir el camino del Señor. No seas incrédulo, dijo Jesucristo, sino creyente. Deja que la duda profundice tu fe a medida que buscas la respuesta. Es ahí cuando empezamos a predicar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor, cuando el Señor empieza a alimentar nuestra fe, nuestro ánimo se empieza a activar. Al grado de fe que nosotros empezamos a creer en su presencia, Dios nos empieza a elevar. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en lugar aparte. Los romanos, amados, vestían a sus muertos con vestidos blancos, y el sudario era un pañuelo que les cubría el rostro a las personas muertas, demostrándoles su respeto. Se habla de este sudario. Hay fotos de este sudario donde sale la cara de Jesucristo marcada en ese sudario por la sangre que quizás fue derramada por la corona de espina. Quedó marcada su cara.
Dice que la piedra del sepulcro estaba quitada. Y esa piedra se encontraba a una buena distancia de los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor. No era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estos no hubieran sido tocados. Era como un capullo. Como un capullo. Y el sudario, dice, estaba en un lugar aparte. Entonces, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, la Biblia nos enseña que según el propósito de Yahweh, el propósito de Dios es que Jesús tenía que resucitar triunfante en la cruz. Ellos no habían entendido las Escrituras. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan vio los lienzos que parecían, como les dije anteriormente, un capullo vacío cuando Jesús emergió. La Biblia dice que creyó al Señor. Creyó al Señor. Creyó al Señor. Juan, el amado, creyó al Señor. La Biblia lo dice en Juan 20, versículo 8 y 9. Dice, entonces entró también el otro discípulo. Cuando habla del otro discípulo es Juan, que había venido primero al sepulcro. Vio, dice, y creyó. Creyó. Y hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Hasta ese momento no habían entendido las Escrituras. Porque tenían que comprender, tenían que tener ese entendimiento de comprender la resurrección de Jesucristo. Por eso dice, según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte. Y la resurrección es la clave de la fe cristiana, la resurrección. ¿Por qué? Porque es la clave. Porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y tal como lo dijo, se levantó de la muerte. O sea, resucitó triunfante de la muerte. Para tener nosotros la seguridad de que cumpliría todo lo prometido. Él va a cumplir, porque no es hombre para mentir. Tenía que resucitar triunfante de la muerte. ¿Por qué? Porque no es un falso profeta, no es un impostor, es el soberano del reino eterno de Dios, Jesucristo. Y nosotros, amados, podemos estar seguros de nuestra resurrección, porque Él resucitó. Nosotros resucitamos a una nueva vida, en un nacimiento nuevo. Las cosas viejas pasaron. Corintios habla de ese modo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado. Y aquí son ellas todas nuevas en Cristo Jesús. La muerte no es el final. La muerte no es el final, porque hay una vida futura. Si tú naces nuevamente en el Espíritu, tienes una vida futura por delante. Quizás algunos pueden ser como Nicodemo. ¿Cómo voy a poder entrar en el reino de los cielos? Jesús le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿acaso yo, siendo viejo, podría entrar en el vientre de mi madre? No es eso lo que Jesús dice. Una vida nueva es un nacimiento espiritual. Por eso le dije, hay dos tipos de fe. Una fe natural del hombre y la fe que es nacido por el Espíritu, espiritual, del poder que triunfó sobre la muerte, ese poder triunfante de la muerte, ese poder divino que devolvió la vida a Jesucristo. Ese poder es el que ahora está al alcance para dar vida a nuestra muerte espiritual, a la muerte espiritual. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia en todo el mundo.
Esto no es de un cartel, de una denominación. Es testimonio de todos aquellos que han creído en el mundo. En el mundo. Aquellos que han creído que Él resucitó. Cuando Jesús aparece a los dos creyentes que viajan a Emaús, ellos venían conversando sobre la muerte de Jesucristo. Y Jesús apareció en el camino de ellos. Y le dijo: insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Le declaraba las escrituras lo que de Él decía. La palabra del Señor está escrita. Cuando estaban tristes y confundidos, cuando ellos venían confundidos por ese camino, cuando ellos venían tristes por ese camino, Jesús les contestó abriendo las escrituras y las aplicó a su ministerio. La palabra del Señor. Entonces, cuando estamos nosotros confundidos, con preguntas, con problemas, podemos recurrir a la palabra del Señor, a las escrituras, y ahí nosotros hallamos la ayuda oportuna en la palabra del Señor. Dice que les declaraba todas las escrituras. Estos discípulos no entendían la Biblia. No entendían la Biblia. Pero cuando Jesús dice, se aparece en Jerusalén, también dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Le dio el entendimiento. Ese entendimiento que viene por la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, y el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Tenemos ese entendimiento de la palabra del Señor para comprender que lo que se está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor. Jesús dice, le abrió el entendimiento. Su presencia, el Espíritu Santo, tiene hoy esa tarea de abrir nuestro entendimiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos devocionales diarios, todos los días, Jesús le abrió el entendimiento. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo lograr entender un pasaje difícil de la Biblia? Aparte de leer el pasaje y su contexto, puede consultar a otras personas. Puede consultar a otras personas que sepan, que tengan el entendimiento de la palabra del Señor para darle un consejo. Pero cuando se abre el entendimiento, ha orado al Espíritu Santo que le abra el entendimiento para comprender, que le dé el discernimiento necesario para poner en acción la palabra de Dios en su vida. Es ahí el grado de fe. Es cuando nosotros creemos en el Señor, de que el Señor nos está dando ese entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, a través de su presencia, a través de la oración en el Espíritu Santo. Por eso, amados, en estos tiempos de encierro,
del COVID-19 nos enseñan a valorar cada día. Cada día. Cada día nosotros lo valoramos más. Cada día el Señor ha estado con nosotros. Nosotros iniciamos en el año 2020, cuando inició esta pandemia, seguimos predicando la palabra del Señor. Cuando la gente estaba atemorizada del COVID-19, que mucha gente se le murieron familiares, nosotros seguíamos confiando en el Señor. Y ahora nosotros valoramos cada día más. Lo valoramos cada día. Porque iniciamos este 2022 de este año con una ilusión renovada de que Jesucristo salió del sepulcro para quedarse en nuestro corazón. Él está en nuestro corazón todos los días. Él no se aparta de nosotros. Él está preocupado de cada uno de nosotros. Si tú estás viendo, si tú estás con salud, tienes que ser agradecido de Dios. Agradecido. Cada día, cuando despertamos en la mañana, le decimos: Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque puedo tener un nuevo día. Gracias porque puedo valorar este día. Y gracias porque puedo ver este día como quizás el último día de tu vida. Aunque no sea el último día, sino que lo vivas intensamente en el amor del Señor. Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Yo te invito en esta noche a orar en este primer día del año 2022. Y si no has aceptado a Cristo, yo creo que el Espíritu Santo te puede convencer en esta hora. Amén. Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar a su presencia. Su presencia está. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que hay muchos, Señor, que en esta hora pueden testificar de que tú has resucitado. Y en este día, Señor, te damos las gracias, Jesús. Te damos las gracias por tu presencia, de que tú has resucitado en nuestros corazones para poder ser testigo y testificar de que tú eres el Señor que puede dar vida eterna. Gracias, Jesucristo, por tener este entendimiento, Señor, de que tú cuando aparece tu gloria, de ese Cristo resucitado, Señor, esa gloria cuando aparece por primera vez, hay muchos que necesitan tiempo para comprender, pero sabemos que tú, Señor, puedes hacer comprender. Señor, toca los corazones de aquellas personas que creen en ti, Señor. Aquellos que están ahí, quizás seguidores en secreto tuyo, Señor, como este hombre rico de Arimatea, un seguidor secreto, Señor, donde muchos han huido, Señor, pero quizás, Señor, en esta hora tú estás tocando para que uno de ellos pase al frente y hacer lo correcto, Señor. Toca, Jesús, a aquellas personas, Señor, para hacer la primera línea. Inscríbelos en el libro de la vida. Señor, aunque muchos puedan poner
guardias delante de tumbas, Señor, para asegurarte. Sabemos que todas las precauciones que puedan tener, ninguna roca, ningún sello, ni guardias, ni todo el ejército romano podrá impedir que tú has resucitado, Jesús. Y en esta hora yo creo que estás haciendo mucho resucitar, como los muertos de Ezequiel. Que tu Espíritu está dando vida, Señor, a esos cuerpos muertos, Señor. Y les devuelves el entendimiento, Señor, como a María Magdalena. Volvió entonces corriendo, Señor, para dar las buenas nuevas, para que ellos puedan dar las buenas nuevas a otro y decir: he conocido al Señor, he conocido tu presencia, he conocido su toque, he conocido que Él es un Dios glorioso. Es cuando tú te puedes sentir que su presencia está ahí, cuando tú te puedes recostar en el costado de Jesús y sentir su corazón, que Él ama, Él te ama y ama a tu familia. Sentir que su presencia es una realidad. Grábate en el corazón estas palabras que Dios te manda. Háblale a tus hijos continuamente. Cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Jesús en esta noche se sigue ocupando de su familia. Y somos nosotros. Gracias, Jesús, porque podemos entender, Señor, que a través de tus gracias, Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús. Quizás muchos puedan decir en esta hora: apártate de mí porque soy pecador. Pero sabemos que tu presencia es la que convence. Cuando nosotros inclinamos nuestros corazones y te obedecemos, Señor. Gracias, Jesús, por resucitar de entre los muertos, Dios. Amén y amén. Gracias al Señor por su presencia. Gracias, hermano, por este día. Amén. Por este día que Dios nos ha concedido. Mañana estaremos a las 9 también, a las 21 horas. Bendiciones. Bendiciones. En este año 2022, amén. Bendiciones para todos ustedes y sigamos adelante, amén. Sigamos adelante con nuestro Señor. Iniciemos y valoremos cada día tenemos que valorarlo, amados. Gracias a hermano Juan Carlos, hablemos de la Biblia. Les deseo bendiciones. Amén. Gracias a él, a su familia. Gracias también por su ministerio, también que Dios lo ayude en su ministerio, con los hermanos que trabajan también. Hermano Marcelo, hermano Efraín y el otro hermano nuevo también, que no me acuerdo su nombre. Que los ayude constantemente y que el Espíritu Santo siempre lo esté asistiendo. Amén. Y bueno, si usted hoy día no ha podido verlo, lo puede ver en cualquier momento, poner un like, ¿cierto? Compartiendo esta palabra para que la palabra del Señor
siga creciendo, para que cada uno podamos testificar de Jesucristo. Es una también forma de testificar de Cristo, ¿cierto? Así que mañana nos estamos viendo. Dios los bendiga grandemente. Y amén, amén. Jesús salió del sepulcro para quedarse en nuestros corazones. Amén. Mañana nos vemos con la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.